Muchas gracias a todos por participar de este evento. Quiero agradecer a Elvio en la muy buena síntesis que hizo de todos sus años de trabajo. Para mí va a ser mucho más fácil presentar los trabajos que siguieron después de esta muy buena presentación. Y también hacer notar que es un orgullo para mí presentar el resumen de todos mis años de trabajo acá en Iña. El que presento soy yo, pero hay un equipo de trabajo atrás de esto, que en los diferentes años han prácticamente trabajado todos los compañeros que trabajan en el campo y hemos participado en discusiones y en equipos de trabajo en los distintos proyectos, todos los investigadores que estamos trabajando acá en Iña Tacuarembó. Bueno, la idea de la presentación, una primera parte. Vamos a ver dónde estamos ubicados ahora relativo al contexto, cómo ha venido evolucionando el clima, el suelo, las pasturas y los animales, para entender dónde nos estamos manejando en basalto, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado principalmente desde el último seminario basalto hasta ahora, hasta el día de hoy. Después vamos a seguir toda la lógica de trabajo de Elvio con experimentos en cuanto a manejo de pastoreo de campo natural, hasta ver cómo estamos parados hoy en el tema. Todo el tema fertilización de campo natural, ahí donde estoy trabajando en mi experimento de doctorado, en combinación fertilización y riego campo natural, un experimento que tenemos en Tambores, que ya adelantó algo Diego Llorelo, y también un resumen de los últimos 3 años del experimento a pastoreo que mostraba Elvio, que es un experimento a largo plazo que tenemos en Glencoe, que lo comenzó Elvio, lo siguió María Bemaja y ahora lo continuamos nosotros. Otros temas de investigación en campo natural, principalmente temas relacionados con recursos genéticos, presentó algo Rafael, vamos a complementar eso, relacionados con la conservación de especies de campo natural, con la recuperación de áreas degradadas de campo natural, y después vamos a tratar de concluir la mañana con el tema de la ruta o los senderos tecnológicos que hoy disponemos para el manejo en base a campo natural, una propuesta, un esquema con distintos pasos o alternativas tecnológicas como para ir manejando el campo natural. Y lo último, antes que nos apure el hambre y nos mate las ganas de ir a comer, vamos a ver en 2 transparencias en qué estamos hoy en día, en qué estamos pensando en lo que es manejo, fertilización y un poquito de mejoramiento de campo natural, en qué estamos pensando investigar en los años venideros. Bueno, empezando por el contexto, ¿qué es lo que ha pasado con el clima? La gráfica que tenemos ahí es un resumen de las lluvias anuales, Tacuarembó azul, Salto rojo y Bella Unión en verde. Por un lado, vamos a hablar del seminario basalto para adelante, del 98 hacia adelante, ¿qué pasó? Tuvimos unos 5 primeros años muy variables, con picos de mínima, acá está la sequía, 99-2000 y después tuvimos comienzos del 2000, años muy lluviosos. ¿Qué pasó? Acá a la derecha tenemos el índice verde, que es un indicador muy bueno del estado de la vegetación. En estos momentos tuvimos una gran variación en cuanto al índice verde y prácticamente durante todo este periodo, si bien tuvimos lluvias muy importantes después de la sequía, acá podemos ver que costó mucho recuperarse. Después tenemos un segundo periodo, acá está en amarillo, en el cual del 2004-2005 hasta ahora hemos tenido variaciones mucho menores en cuanto a lluvias anuales, que esa variación menor también ha implicado un índice verde y condiciones de la pastura mucho más homogéneos durante estos 10 últimos años. Respecto al contexto de uso del suelo, todos sabemos lo que está pasando a nivel país. Hay una disminución muy importante de las áreas de campo natural.
Esta estimación la hicimos en base a datos anuales de las declaraciones juradas de ICOSE. Si miramos los censos agropecuarios, pasa exactamente lo mismo. Tenemos entre 100 y 110.000 hectáreas que se pierden por año. Estas son 100 a 110.000 hectáreas, son las mejores pasturas, las mejores áreas pastoriles de campo natural, están pasando a agricultura. Esta es la realidad en que nos movemos. ¿Cómo impacta esto en el basalto? En principio, la región de basalto es una de las regiones donde está ocurriendo más lento este proceso, pero está ingresando la agricultura por el sur del basalto y por el litoral. Es decir, la frontera agrícola se está corriendo. Este es un mapa del porcentaje de agricultura en Uruguay. Se está corriendo del litoral hacia el centro, hacia el basalto, y desde el centro también se está corriendo hacia arriba la agricultura. Entonces, la agricultura está llegando y está impactando también los sistemas productivos de basalto, transformando el uso del suelo, el campo natural, a agricultura. Esto puede ser una oportunidad también, no es solo un problema para los sistemas productivos. Yendo ya a los recursos que tenemos, entonces, el basalto es una de las regiones más conservadas del país en cuanto a los tipos de pasturas, a que ha habido el menor cambio de uso, comparado con la otra gran región del país, que es la región de Sierras del Este, donde hay un avance más importante de la forestación. Ahí tenemos una región con 4 millones de hectáreas. Tenemos que la característica principal de los sistemas ganaderos es que se basan sobre suelos principalmente superficiales, con alto riesgo de sequía, con alto riesgo de erosión. Entonces, tenemos recursos muy frágiles que los tenemos que cuidar. Bueno, y los sistemas, aparte, sobre estos recursos frágiles, hay sistemas extensivos de producción de carne y lana, van a seguir siendo extensivos por la base de los recursos. Hay muchas dificultades en todo lo que es la zona roja, que son suelos superficiales con menos capacidad de acumulación de agua de menor a 40 milímetros. Hay muchas dificultades para hacer agricultura forrajera. Son suelos que de una semana a la otra pasan de estar saturados en agua a marchitez permanente. Bueno, yendo a cuál es un poquito un repaso, cómo es la característica de todo esto, y me sirvió mucho ya la ejemplificación que hizo Elvio con los tipos de suelo. Podemos un predio, un potrero, lo podemos subdividir en un mosaico de suelos profundos, acá lo vemos en verde, suelos intermedios y suelos superficiales también. Entonces, ahí tenemos un conjunto, un mosaico de suelos, variabilidad, y dentro de cada uno también le agregamos una alta diversidad de especies. Esto podemos verlo como algo muy complejo a la hora de manejar, pero también nos brinda distintas alternativas de manejo que se podrían complementar. Yendo a lo que es la variación temporal, Elvio lo presentó. Elvio tiene una serie de 15 años, esto es posterior todavía. Acá en esta gráfica está en rojo lo que sería el crecimiento esperado en un suelo superficial rojo de basalto, y los crecimientos que tuvimos en 2008-2009, 2 años que han sido muy contrastantes, creo que los más contrastantes de los últimos 25 años, los 2 veranos más contrastantes. Tuvimos crecimiento el verano 2008-2009 de 3 kilos de materia seca y el año siguiente 25. Entonces, esto nos habla un poco las dificultades que podemos tener en planificar una presupuestación de forrajera sobre estos tipos de suelos, porque no sabemos si que de un año para otro, en las estaciones de mayor crecimiento, se puede multiplicar por 8 la cantidad de pasto. Y bueno, y lo otro también es que estamos en ecosistemas que no están en equilibrio y que es dirigido el equilibrio ese por el clima. Y acá tenemos otro ejemplo, que la composición de la pastura, si bien puede ser muy diversa, están siempre esas 8 o 10 especies que dirigen el funcionamiento, como les mencionaba Elvio, y acá esas especies varían y varían mucho en el tiempo. Acá tenemos un ejemplo, este es un experimento que tenemos en Tambores, este es el testigo del campo natural.
en el cual del año 2012 a 2014 ha habido un incremento de Axonopus affinis, ha habido una caída enorme de Paspalum notatum y Botryochloa lauroides, dos especies que estamos viendo que funcionan en forma similar, que son especies bastante tolerantes al pastoreo y a la sequía. En cambio, han aumentado mucho especies como Axonopus affinis, que son especies que le encanta el agua y que hacen un uso muy fuerte de los recursos y colonizan en base a una situación de años lluviosos y suelo húmedo. Y después hay otro tipo de especies que son muy estables en el tiempo, como el caso de Paspalum dilatatum. Acá, contexto suelo, planta, clima, pero tenemos que ser conscientes que hay otro actor y que es muy importante en todo esto y que es parte, y acá va un ejemplo que no viene de la agronomía ni la ganadería y que bueno, muy interesante para Elvio, que se definió en Nacional, y bueno, va para los hinchas de Fénix, los de River y los de Nacional, que entre todos somos la mitad más uno. Le voy a hacer una pregunta. ¿Esto qué es? Por eso le voy a hacer una pregunta. ¿Esto qué es? Por eso le voy a hacer una pregunta. Por eso le voy a hacer una pregunta. ¿Esto qué es? Tóquela. ¿De cuero de dónde viene? La vaca. ¿La vaca dónde vive? ¿Qué hay en el campo? Bueno, gente, acá lo que queríamos ejemplificar, que no nos podemos olvidar, pues muchas veces miramos nosotros el pasto desde el pasto y nos olvidamos de quién lo usa arriba, y también los que usan el pasto a veces se olvidan del pasto, y tenemos que integrar no solo el pasto, la vaca, sino también el clima y el suelo a todo esto, para tratar de hacer un aprovechamiento integral de los ecosistemas. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años respecto a la carga animal? Me ayudó bastante un informe que publicó Rafael Tardaila en la consultora. Esto es de la semana pasada, esto es información fresquita, que estamos en un récord de carga animal en el año 2014 y se espera, las previsiones que hay, es que en el año 2015 ese récord sea aún mayor, con más de 200.000 animales que se espera que se sumen a la dotación animal. Esto es una oportunidad para producir más, pero también pueden haber algunos riesgos, principalmente si asociamos a que este incremento de carga ha venido asociado a condiciones de lluvia y verano lluvioso que han permitido sostener esos incrementos de carga. El tema es qué puede pasar cuando el clima no acompañe y cuando el viento no esté a favor de nosotros. En síntesis, entonces, el contexto, quiero terminar diciendo para qué estamos trabajando en esto. En campo natural tenemos prácticamente 5.000 productores y 5.000 productores familiares que la base de recursos y del negocio es el campo natural. Eso por un lado. Tenemos, por otro lado, un mosaico de recursos que puede ser muy complicado de manejar, pero bueno, la gestión de eso puede estar señalando el éxito o no de esos sistemas productivos, y entonces gestionar la variabilidad y la diversidad y transformarlo en un mosaico de oportunidades nos puede decir lo mejor que podemos aprovechar esa variabilidad y esa diversidad de los sistemas de producción. Bueno, ya entrando en los avances recientes de investigación, ahí me voy a parar en el año 2006, entré acá a trabajar a INEA, tuve una propuesta enseguida para hacer mi tesis de maestría en un experimento que evaluaba distintas cargas de capones, cosa que abracé enseguida. Y ahí, bueno, teníamos una propuesta o una idea que era, bueno, incrementemos la producción de lana en base a manejar la carga animal, algo que puede ser bastante lógico y simple, y veamos también cuáles son sus impactos en la sostenibilidad. El modelo es muy simple, ver niveles de carga animal y ver qué pasa después. Sería muy transferible, sería muy lindo. Veamos un poco qué es lo que pasó.
Ahí comparamos dos cargas de capones, este es un experimento en Glencoe que lo seguimos prácticamente 2 años, comparamos una carga muy alta, una carga casi asesina, con 11 capones por hectárea respecto a 5 capones y medio. Y el principal impacto que vimos, y en un año lluvioso, es que las gramíneas cespitosas de mayor valor forrajero, en este caso la principal gramínea era Stipa cetígera, era la más afectada. Aumentamos la carga, bajaban las gramíneas cespitosas, ya lo mostró Elvio. Entonces, esas gramíneas cespitosas son sustituidas por hierbas enanas, por gramíneas estivales postradas. ¿Qué pasó? Año siguiente tuvimos una sequía. Ahí, miren cómo quedó, y esto nos quedamos con un desierto. Entonces, más allá de la carga animal, lo importante es entender, bueno, las relaciones entre la carga animal y la capacidad de soporte. Entonces, si manejamos carga fija como criterio, como recomendación, nos vamos a perder buena parte de esta historia. Acá, entonces, empezamos a pensar que si el clima es el que define para dónde van los sistemas, acá desde el punto de vista productivo, la carga alta da buenos resultados, pero a expensas en el mediano o largo plazo, a expensas de la sostenibilidad del sistema, a expensas de pérdidas muy importantes, la condición de la pastura, pérdidas muy importantes desde el punto de vista de suelos. Bueno, estas son algunas especies indicadoras, ya mostró algo Elvio, todas especies cespitosas, cuando teníamos una carga moderada, la principal es Stipa cetígera, pero habían otros tipos de arístida o paspalum también. Gramíneas postradas, richardia, plántago, hay, por ejemplo, Chevreulia también que mencionaba Elvio, y algunas gramíneas postradas, en este caso en el año lluvioso, Paniconians y Axonopus affinis, que son muy tolerantes al sobrepastoreo. Entonces, si estudiamos la carga animal aislada, separado de lo que es las interacciones clima, suelo, planta, animal, nos perdemos parte de la historia, es decir, estudiamos algo pero con un colador se nos pierden mucha parte de las interacciones que definen el funcionamiento del sistema. Y ahí decidimos trabajar un nuevo experimento, también trabajamos solo con capones, buscamos una visión simplificada de lo que estaba pasando, en el cual empezamos a ajustar la carga por niveles de oferta de forraje. Lo que hacíamos, como se muestra ahí, es fijar niveles de oferta de forraje, que serían los kilos de materia seca de forraje que tengo cada 100 kilos de peso vivo animal, es decir, asignar pasto, asignamos 2 platos distintos de forraje a los lotes de animales en el experimento, pensando en que estos niveles de oferta de forraje nos permiten, habían algunos niveles que podrían optimizar tanto el crecimiento de la pastura por un lado, como el consumo y la producción animal. Estos fueron algunos de los resultados. En azul está el nivel más alto de oferta de forraje, acá pusimos solo los 2 niveles extremos, 6% donde los animales tuvieron más pasto disponible, más pasto asignado, 3% donde los animales presentaban una restricción muy importante al consumo. Un animal consume del 2 al 3% del peso vivo, prácticamente tenía que comer todo lo que había disponible, ahí algo que por supuesto no lograba. Entonces, ¿qué pasó acá en este experimento que tuvimos durante 3 años? A medida que disminuíamos la oferta de forraje, pasaba lo mismo. Bajaban las gramíneas perennes invernales, en este caso Stipa cetígera, pero si tuviéramos Bromus auléticos pasaba lo mismo, si tuviéramos Poa lanígera iba a pasar lo mismo. Entonces, estábamos perdiendo las mejores gramíneas del campo natural y el principal impacto es que se desestabilizaba totalmente la pastura. Yo comenzaba con mucha carga, pero después terminaba con una pastura que principalmente en invierno, en otoño e invierno, producía la mitad que la otra, en la cual tenía una carga muy alta y le daba muy poco pasto. Entonces, ¿qué pasó con los animales? En el mayor nivel de oferta de forraje, cuando manejamos con el criterio de oferta de forraje, asignándole más pasto a los animales, al tercer año del experimento, tuvimos más carga que en el otro,
donde habíamos empezado casi con el doble de la carga animal, al final terminamos, donde dábamos más pasto, terminamos con más carga. ¿Eso por qué? Porque promovimos una mayor capacidad de crecimiento de la pastura. Además, otro resultado, esos animales fueron más pesados en invierno, tuvieron mejor condición corporal ahí terminamos con algunos mitos, porque la lana que se produjo tuvo el mismo diámetro, no hubo una variación muy importante de diámetro, pero sí tuvo mejor resistencia a la tensión y mayor rendimiento al lavado. Entonces, ahí aprendimos algo muy importante, que las ovejas son iguales que nosotros. Les gusta comer bien, les gusta el buen pasto, y todo aquello que para producir con oveja hay que producir en campo raspado, no es cierto. Se puede producir, sí, pero se puede producir en base a degradar recursos y en modelos que no son sostenibles a mediano y largo plazo. La explicación de esto, de por qué, partiendo con la mitad de la carga, pudimos llegar a después sostener más carga animal y en forma más estable en el tiempo, está en que a medida, esta gráfica en el eje de las X, tengo la cantidad de forraje verde disponible que tenían los animales, el crecimiento que tuvimos. La azul es en el otoño de los 3 años del experimento, 2008, 2009 y 2010. ¿Sí? Y lo que muestra es que en la medida que hubo más pasto verde, el pasto creció más. Entonces, si tuve más pasto encima del campo, el pasto creció más. En otoño, con diferencias muy importantes, pasamos prácticamente de 400, 500 kilos de forraje verde a tener 1000 kilos de forraje verde. Ahí pasamos a duplicar el crecimiento de la pastura. Eso pasa en otoño e invierno. En invierno lo único que tuvimos distintos inviernos en base al número de heladas, en base a cómo venía la pastura del verano anterior, y tuvimos distintas respuestas. En el invierno del 2010, que veníamos de una acumulación de muchas lluvias en primavera y verano, la respuesta fue más baja, pero los 2 otros años anteriores fue muy similar a la respuesta de otoño, y si hacemos un promedio vemos que la tendencia es exactamente la misma. ¿Qué estamos trabajando hoy respecto al tema de manejo? ¿Cómo seguimos estos trabajos? Bueno, dijimos, es un momento, y ahí fue un reclamo muy importante de los grupos de trabajo, en que empecemos a trabajar también esto en los sistemas de producción y empezamos a ver cómo funcionan los sistemas de producción. Y ahí comenzamos en el año 2011-2012 un proyecto que se llama Manejo Integrado de Campo Natural, que hoy lo está coordinando el compañero Martín Docarmo, que trabajamos en 5 predios de referencia en 5 regiones del país. Vamos a ver solo los de la zona norte, en el cual se aplican prácticas de manejo de la pastura, en principio práctica de manejo sencilla. En estos 3 predios estamos trabajando solo en criterios de ajuste de la oferta de forraje, sin complicar al manejo del establecimiento, y algunas prácticas, el acople de esas prácticas de manejo del forraje con el manejo animal. Ahí estos son datos fresquitos que me lo pasó Martín. Los cambios que hemos tenido en la zona de Arenguá, en el grupo Basalto Ruta 31, tenemos el predio Alejandro Acosta, que ha pasado de 90 a 110 kilos en 2 años, ajustando oferta de forraje en parte del predio. El más llamativo, donde había más impacto y donde tenemos un socio que ya casi es fanático de esto, Miguel Laxalde. Es un predio muy grande, empezamos trabajando en 70 hectáreas, ha ido incorporando nuevos módulos, nuevos potreros, hoy está en 300 hectáreas y ahí ha pasado en el área de recría, tiene un área de recría y terminación. En esta área de recría y terminación, donde se hace la recría y preinvernada, ha pasado de 120 a 190 kilos por hectárea, algo que pensamos que no podíamos llegar en un corto plazo de tiempo en un sistema de producción. Otro, acá ya es fuera de la región de Basalto también, pero para mencionar un predio criador, el caso de Danay Pintos también, en Fraile Muerto, en Cerro de las Cuentas, donde ha pasado del 70 al 90% de preñez y ha logrado sostener mucho mejores índices reproductivos. Bueno, una paradita con
2, 3 temas para recordar. Le puse contraseñas ahí para ver algunos detalles de la presentación diciendo, bueno, vamos a recordar algunas claves que pueden ser muy importantes, que pueden ser quizás obvias hoy, como una clave de un cajero, cuando elegimos una clave para un cajero, una clave para la cuenta de internet, que vamos a entrar, un correo electrónico, pero a veces de ser tan obvia, cuando las dejamos de usar por un tiempo, volvemos ahí y cuando las precisamos nos olvidamos de ellas. Bueno, 2 cosas. La más importante, los sistemas pastoriles para que funcionen y funcionen bien y sean seguros precisan pasto. Esto no es ningún descubrimiento. La producción de pasto es un proceso donde se captura la energía del sol y tiene que tener agua, nutrientes y pasto. Si no hay pasto, esto no funciona. Lo otro, intensificar el manejo puede implicar reducir la carga animal en un comienzo. No es nada vergonzoso y nadie se va a empobrecer por tener 2 o 10 vacas menos o por hacer una venta anticipada en un predio. Entonces, pues esto puede ser algo muy polémico, pero bueno, queremos decir que no es ir para atrás, tener un poco de bajar la carga animal si el sistema lo requiere. En algunos sistemas de estos 3 que estamos trabajando, hoy precisan aumentar la carga animal y no tienen cómo. Bueno, ahí terminamos el tema manejo, después lo retomamos al final, pasando al tema fertilización. Primero voy a mostrar los ensayos parcelarios, donde estoy haciendo mis estudios de doctorado y después vamos a ver un resumen de los últimos 3 años del experimento que les contó Elvio, el experimento que instaló él de fertilización con nitrógeno y fósforo en campo natural de basalto. Bueno, entonces en el experimento parcelario, ¿qué es lo que pasó en estos 3 años? Comenzamos a regar y fertilizar el campo natural en el año 2011. Ahí tenemos un testigo donde no se le hace nada al campo natural. Es la evolución natural del campo natural. Y después tenemos tratamientos que combinan 3 niveles de nitrógeno, 50 de nitrógeno, 100 kilos de nitrógeno por año y 200 kilos de nitrógeno, que combinan con fósforo, con un nivel alto de fósforo para que el fósforo no sea limitante. Entonces tenemos combinaciones de esos 3 niveles de nitrógeno con y sin fósforo, y tenemos también otro campo natural solo fertilizado con fósforo. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? En el primer año tuvimos una interacción muy fuerte del riego con el nitrógeno. Ahí tuvimos un momento seco a fin de primavera y comienzo de verano, y fue el único momento donde vimos una ventaja del riego respecto al no riego. Después y esa ventaja se tradujo en que a medida que teníamos más nitrógeno con el riego, tenemos una respuesta todavía mayor. Es decir, las 2 cosas se potenciaron. En el segundo año, el segundo año fue un año con un potencial mucho mayor, un año que ya venía lluvioso. Las comunidades de campo natural van cambiando, se fueron acomodando, la composición de especies cambió, las respuestas fueron muy distintas y ahí tuvimos en momentos que teníamos un crecimiento muy importante, el fósforo mejoró la respuesta al nitrógeno, pero solo cuando teníamos niveles muy altos de nitrógeno y solo se dio eso en condiciones de secano. Cuando teníamos riego y veníamos regando la pastura el año anterior, por ejemplo, no tuvimos esa respuesta. En el tercer año tuvimos efectos principales del riego, del nitrógeno y el fósforo. La respuesta principal siempre es al nitrógeno y después una respuesta muy chica al agua, al agregado de agua y al fósforo. En síntesis, esto lo mostraba Diego Giorello hace un ratito. ¿Qué es lo que pasó hasta ahora? Una gran respuesta al nitrógeno con 100 kilos de nitrógeno por año. Prácticamente incrementamos un 50% la producción del campo natural y con 200 casi la duplicamos. Entonces, el efecto principal, nitrógeno. Eso cuando lo miramos en el largo plazo. Hubo un efecto menor del riego, pero ahí no nos podemos confundir. El efecto del riego es muy bajo. Un kilo
de materia seca por milímetro aplicado no pagamos ni los gastos que tenemos para ir a regar, ¿no? Es muy bajo. La idea de esto no era evaluar la respuesta del agua, sino tratar de entender qué pasa a mediano plazo con la dinámica de las comunidades. No nos confundamos con eso. Aprovechamos también el experimento para generar coeficientes técnicos. En el caso del fósforo, tenemos respuestas muy bajas al fósforo, pero si lo miramos en términos globales, en algunos, acá incluye desde el campo natural que no tiene nitrógeno hasta el que tiene 200 de nitrógeno, los regados y los no regados, y prácticamente durante los 3 años. Dos cosas, aplicamos 80 kilos de fósforo al año, es algo que nadie se le va a ocurrir aplicar, buscamos que fueran no limitantes. Dentro de todo de estos 3 años hemos visto en algunos periodos donde hay alta producción de forraje, donde las tasas de crecimiento pasan 35, 40%, que eso se da principalmente en primavera y comienzo de verano, cuando tenemos alto nitrógeno, que ahí hay una respuesta importante al fósforo. Es un tema ahí que tendríamos que seguir y explorar mucho más las combinaciones en otros experimentos. Después, una de las sorpresas también que encontramos igual o superior respuesta al nitrógeno en veranos que en primavera. No nos podemos marear. Tuvimos veranos lluviosos. Acá está el promedio entre riego y no riego en las dos situaciones. Y tuvimos primaveras que en el primero de los casos faltó agua. Después, prácticamente tuvimos niveles bastante parecidos. El descenso en la respuesta al nitrógeno no varió mucho con la dosis. En principio, en teoría, esperábamos una bajada mucho mayor. Eso ahora vamos a ver después por qué no ocurrió una bajada tan drástica como se esperaba. Y los niveles fueron altos para un experimento parcelario de corte donde no hay un reciclaje de nutrientes. Yendo a la composición de especies, ¿cuál fue la relación con los cambios en productividad? En invierno y primavera temprana, donde tuvimos mayor porcentaje de bromos, ahí tuvimos mayor producción. Ahí lo enganchamos con el tema del pastoreo y lo que estaba pasando con las especies gramíneas perennes invernales. Acá tenemos otro ejemplo de que estas especies son claves en la productividad, en invierno y comienzo de primavera. Y en verano nos llamó la atención esta especie, que no es una especie muy abundante y que sí estuvo vinculada a la respuesta al nitrógeno, Panicum gians, estuvo vinculada al incremento en la cantidad de forraje y en la respuesta al nitrógeno. Algo que todavía no sabemos por qué pasa, pero pasa eso. Bueno, otra de las sorpresas fue los efectos residuales que habían de un año a otro. Esto fue lo que pasó en el año 2012. Acá hacemos aplicaciones fraccionadas de nitrógeno. El tratamiento 50 es una aplicación de nitrógeno, el tratamiento 100 son 2 aplicaciones de nitrógeno y el tratamiento 200 son 4 aplicaciones de nitrógeno. Acá vimos que en el año 2013, cuando fuimos a aplicar el 2012, el invierno del 2012, primavera 2012, cuando aplicamos los primeros 50 nitrógenos, que son iguales en todos los tratamientos, en función de lo que habíamos aplicado en el año anterior, tuvimos una respuesta muy grande, es decir, que si aplicamos más nitrógeno en el año anterior, ocurren cambios a nivel de suelo, pastura, algunos cambios ya los tenemos reportados a nivel de la composición de especies, que hace que esas comunidades se vuelvan mucho más responsivas al nitrógeno. En 2013-2014, el invierno 2013, esos cambios fueron menores, pero más o menos hubo un 50% de aumento. Ya las diferencias entre el 50 y 100 no existieron. Y a la salida de este invierno, esta primavera, estos son datos fresquitos, este es un corte que hicimos principio de noviembre, el crecimiento del 15 de septiembre al 5 de noviembre está aquí. Acá hay también una respuesta y muy importante en función de cuánto fertilizamos los años anteriores. Es decir, bueno, hay procesos que se aceleran y hay respuestas que se aceleran en función de cuánto fertilizamos antes. Esto puede tener algunas implicancias prácticas.
Entonces, si estamos comprobando esto, podemos decir que es más conveniente al principio fertilizar. Si tengo que optar, es más conveniente fertilizar un campo que ya fertilicé a que dejar de fertilizar ese campo y fertilizar un campo nuevo. Eso por un lado. Pero también conocemos la historia de otros experimentos y sabemos que no es sostenible de ningún punto de vista manejar esa cantidad de nitrógeno. Y si bien podemos pisar el acelerador si queremos en los primeros años de fertilización, después tenemos que pisar el freno. Acá nos vamos a un ejemplo automovilístico. Tenemos que ver esa regulación en el pie derecho. Si primero pisamos el acelerador, tenemos que pisar el freno, porque si nos excedemos en la fertilización, hay un exceso de dominancia de algunas especies que después, ante algún problema en el clima, esa sobredominancia, esa especie puede faltar y no están todo el resto de las especies como para reponer la diversidad, y ahí puede pasar cualquier cosa, puede colapsar el sistema con invasión de especies exóticas. Algo parecido pasa en los mejoramientos de campo natural, cuando se pasan de trébol blanco, cuando se pasan de lotus y se pasan de fósforo. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con la composición de especies? También, si miramos en el corto plazo, en las primaveras había una interacción entre el riego y la fertilización. Ahí, si bien el riego no explicó mucho la producción, en interacción con la fertilización definió la composición de especies. Y acá, por ejemplo, gramíneas perennes invernales sumados bromus, poa lanígera y estipa cetígera, 3 especies que responden en forma similar. Vemos que en condición de secano respondieron muchísimo a la fertilización, no tanto en riego, que es la línea roja. Paspalum notatum y Botriocloa lauroides, vemos que en condición de riego y fertilización son las que más pierden. El testigo es en negro, sería lo que fue la evolución natural, y el rojo, entonces, ahí son los cambios que se dan cuando sumamos fertilización y riego. Lo mismo pasa con otras especies estivales, lo único que acá hay una que es una máquina de procesar y de ocupar espacios en condiciones de riego y nitrógeno, que es de riego, nitrógeno y fósforo, que es el Axonopus affinis, que se ha tornado extremadamente dominante y cambios lineales. Entonces esos espacios que son dejados por el Axonopus, por Botriocloa, son rápidamente colonizados por Axonopus. Hay otras especies que son muy constantes, que prácticamente no varían. Apliquemos agua, apliquemos nitrógeno, fósforo. El Paspalum dilatatum es el mejor ejemplo de una especie muy estable. Estamos hablando del Paspalum dilatatum común, el Paspalum dilatatum chirú, que es un ecotipo seleccionado. Sabemos que no se comporta de esa manera y responde al agua y responde al nitrógeno. Bueno, ¿qué pasó en el experimento de pastoreo? El principal resultado en el experimento de pastoreo ha sido, de estos últimos 3 años, el mayor impacto de la fertilización está en el incremento de carga. Los cambios en ganancia diaria han sido bajos, han estado en el entorno de los 20-25 kilos. Prácticamente el mayor impacto, si fertilizamos el campo, es el incremento de la carga. Por eso también tenemos que manejar cargas variables en la medida que mejoramos un campo o que lo fertilizamos. La producción animal de estos últimos 3 años, entre 280 y 400, casi 410 kilos de peso vivo por hectárea, y la producción de pasto entre 4 y 8 toneladas. Ahí en pastoreo, y cuando tenemos una historia muy larga de fertilización, tenemos respuestas muy grandes a la fertilización en producción de pasto. Acá están muy cerca de los 40 kilos por kilos de nitrógeno, pero también en pastoreo hay una dinámica muy diferente y reciclaje de nutrientes muy diferentes, y un experimento que tiene una historia muy larga de fertilización. Bueno, entonces, 2 contraseñas más para no aburrirlos y no entreverarlo. La buena respuesta es la fertilización del campo natural al nitrógeno, principal impacto, aumentar la carga. Fertilizar potreros que tengan bromus y panicum-ians puede ser una muy buena idea al comienzo. Tener cuidado, a veces podemos pensar en fertilizar los bajos, pero tenemos que ver que son capaz la parte más productiva, pero tenemos que buscar potreros que tengan estas especies. Ahí seguro que tenemos una buena respuesta en invierno, primavera y verano, más si encontramos estas 2 especies juntas.
Y bueno, con la fertilización, no acordemos del pie derecho, podemos pisar el acelerador del principio, con eso promovemos muchos cambios, un aumento de carga, dinamizamos el sistema de producción, pero acordémonos de sacar el pie para mantener la diversidad y para pasar a fertilizar o ahorrar insumos en el sistema de producción. Bueno, otros proyectos que estamos trabajando en manejo de campo natural, conservación de especies nativas en áreas con riesgo de erosión genética. Se ha realizado colecta de germoplasma de 20 especies, se han colectado 178 sitios. Este es un proyecto que coordina el compañero Federico Condón, que está trabajando el compañero Rodolfo Franco acá en la estación. Y bueno, la idea es rescatar recursos genéticos en las áreas que va avanzando la agricultura y conservarlos y poder en algún otro momento evaluarlos, caracterizarlos antes de que estén perdidos estos ecotipos y poblaciones. Bueno, recuperación de campo natural, un proyecto que ahora es liderado por Rafael Reino. Ya vimos todo el proceso de degradación por sobrepastoreo, estamos estudiando la siembra de algunas especies, la reintroducción de especies y fertilización del campo natural para mejorar y recuperar el campo natural, por lo menos desde el punto de vista productivo. Y reintroduciendo las principales especies que se pierden, que son gramíneas perennes invernales, que son claves en la producción. Bueno, otros ejemplos de que se está trabajando en Bromus con fertilización para mejorar la instalación, manejo de la altura de corte y otras especies en las cuales se está trabajando, que ya las mencionó Rafael, Paspalum notatum, dilatatum y adesmia. Y acá llego a la hora del resumen, para no aburrirlo, ya todos tenemos hambre, y el tiempo pasado. Bueno, partimos acá la idea es simplificar cómo podríamos transitar un manejo tecnológico, un camino de intensificación ecológica en el manejo de campo natural, cómo podemos dar distintos pasos y acumular mejoras en el manejo de campo natural. Podemos pasar de un manejo tradicional donde podemos producir 60, 90 kilos, ahí dependemos mucho del clima, del manejo, predios comunes, un predio promedio o un predio de promedio para abajo, predios que empiezan a ajustar la oferta de forraje. Ya vimos el caso del módulo de pastoreo que tenemos en el campo de Laxal, donde prácticamente llegamos a 200 kilos por hectárea, 196 kilos por hectárea fue el resultado del año pasado. Aquí ya nos salimos del campo experimental. Presentar esto no es una idea mía, de esta manera se lo copié a unos profesores de Brasil, lo único que lo estamos adaptando con valores locales. El gran desafío es pasar del ajuste por oferta de forraje a ajustar por las metas de pasto. Ajustar por el semáforo que le mostraba Elvio. Es decir, bueno, recibir las señales que nos da la pastura, a decir, bueno, acá estamos en rojo, tenemos que trabajar de una manera, estamos en verde, estamos en naranja o estamos en amarillo. Y para eso tenemos que desarrollar criterios que nos digan, este es el óptimo para entrar a una pastura, este es el óptimo para manejar la carga. Esto es muy útil para una recría o para recría y hasta terminación. Es más complicado en un predio criador donde tengo muy pocos fusibles de entrada o salida del sistema. Bueno, y hasta acá el ejemplo que utilicé o lo más parecido que hay para tener una referencia productiva es el experimento de Ricardo Rodríguez en la Estación Experimental San Antonio de Salto, donde hace un ajuste tanto en el experimento en el que él compara campo natural con un campo natural fertilizado, hace un ajuste por altura del pasto y maneja la carga entre 6 y 12 centímetros y durante 10 años ha tenido resultados de casi 220 kilos de peso vivo por hectárea. Es un ajuste intuitivo, todavía no se han determinado bien esos niveles, pero le va muy bien. Bueno, y hasta acá tendríamos el límite en base al manejo del pasto. Podríamos invertir, podríamos poner insumos, podríamos fertilizar el campo natural. Estos son resultados, los últimos que les presentaba, el experimento de Glencoe. Podemos, además de fertilizar con nitrógeno y un poquito de fósforo del campo natural, podemos introducir alguna leguminosa, podemos fertilizarlo, el campo natural, ahí con una idea buscando más la persistencia del campo y la evolución a largo plazo. Aquí estaríamos en niveles de 250 a 400 kilos de peso vivo por año. El tema es que si entramos acá a esta fase, tenemos también que dar estos pasos previos. De nada sirve
fertilizar el campo, mejorar el campo, si no, vamos a usar una carga fija, una sobrecarga, y nos vamos a olvidar del pastoreo en el campo. Entonces, debemos aprovechar los pasos previos para construir la productividad. Y acá lo importante es hacerlo gradual y hacerlo en un porcentaje de área menor. En la medida que eso se incorpora y se incorpora con éxito el sistema de producción, puede ir también mejorando todo esto que hay para atrás. Y también, como le mostraba a Diego en la simulación que hicieron con Maneco, podemos tener también la opción de pasturas cultivadas, principalmente donde hay áreas que interaccionan con la agricultura, donde hay áreas agrícolas, donde hay suelos con potencial de agricultura forrajera, pasar de 500 hasta el potencial que podríamos tener con pasturas cultivadas y riego de 1000 kilos por hectárea. Bueno, el tema es que en la medida que vamos pasando de un manejo tradicional donde no controlamos la carga y quizás tenemos gran parte del tiempo sobre pastoreo, pasamos a un ajuste por oferta, un ajuste por metas de pasto, ahí podemos tener mejoras en la diversidad, pero en la medida que fertilizamos, mejoramos el campo, pasamos a pasturas cultivadas también, este incremento es en base a disminuciones de la diversidad del sistema. Es el costo que tenemos. Por eso, lo ideal sería complementar en un sistema de producción un buen manejo del pasto con estas otras estrategias. Bueno, perspectivas en qué estamos pensando para los próximos años, validar conocimientos en recuperación de áreas degradadas, es decir, llevar todo esto que les hablamos de recuperación con especies nativas, con fertilización, llevarlo a una escala mayor, ponerle números y ver cómo entra en ese esquema un campo recuperado con especies nativas. Desarrollo también de germoplasma nativo para áreas que vuelven de la agricultura, eso les hablaba Rafael bien claro. Hay áreas que están en agricultura hoy que no son sostenibles, son áreas marginales y están por un tema coyuntural y van a volver y tenemos la responsabilidad de trabajar en eso. Bueno, las dos últimas. En cuanto a ajuste de carga animal, tratar de definir y ponerle una lupa al semáforo ese que le mostraba Elvio. Ahí está la clave de los sistemas de manejo de campo natural. Poder definir claro en qué momento, con qué altura de pasto, con qué estructura de pasto maximizamos la tasa de crecimiento de la pastura, con qué altura, con qué estructura del pasto maximizamos el consumo de los animales. Bueno, otros temas también vinculados a la fertilización y a lo que le mencionaba el freno y el acelerador, desarrollar índices de nutrición o criterios de manejo de la fertilización y indicadores también para saber cuándo fertilizar y cuándo dejar de fertilizar. Esto sería totalmente válido también para los mejoramientos de leguminosa y fósforo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Disculpen que me pasé el tiempo. Gracias a todos los compañeros también que nos ayudan en el día a día de todo esto.